Vamos a continuar en este video nuestro estudio de límites, dando entrada a un nuevo tema que es conocido como definición formal de límite. Nosotros en nuestros videos anteriores, en nuestras clases, definimos al límite de esta forma. El límite cuando x tiende a un número a de f de x es igual a algún número L. Esa fue la estructura básica que nosotros dimos para entender lo que era el límite. Y básicamente esta expresión lo que nos iba diciendo es que su f de x, que es esta, podía aproximarse arbitrariamente a este número L siempre y cuando nosotros escogiéramos a x suficientemente cerca del número a. Y eso lo podíamos representar la idea en nuestra tabla que tú estás observando aquí. Por ejemplo, aquí el f de x era esta y este era también el f de x. Y aquí podemos observar claramente cómo el número a, nuevamente, se está repitiendo esta tabla, el número a era el 1. Y tú veías que te podías aproximar o podías estar suficientemente cerca de este número a, ya sea por la izquierda o por la derecha. Observa cómo aquí te ibas aproximando al número a por la izquierda y aquí te ibas aproximando al número a por la derecha. Pero no importaba si te aproximabas por izquierda o por derecha, tu f de x siempre se aproximaba en este caso a un número que en este caso era el número 2. Ese era el número L y era lo que nos quería dar a entender esta parte. Sin embargo, yo les dije en su momento que esto lo íbamos a entender como la definición informal de límite en el video que abordamos esta parte. Pero, ¿por qué entonces existe una definición formal de límite y no solo la informal? Bueno, la otra se consideraba informal debido al hecho de que nosotros decíamos que f de x puede aproximarse arbitrariamente al número L siempre y cuando x se escoja suficientemente cerca de a. Esas palabras de acercarse arbitrariamente y que x se encuentre suficientemente cerca de a tiene una falta de precisión matemática, debido a que yo no estoy diciendo qué tan cerca debe estar el f de x de L. O sea, en ningún momento especifiqué qué tan cerca deseo que la f de x esté de L. Entonces, en este tema, en la definición formal de límite, lo que nosotros vamos a decir es qué tan cerca quiero que mi f de x esté de L, y para lograr esa cercanía de f de x con L, qué tan cerca entonces debe estar x de ese número a. Ahí te va de nuevo lo que te acabo de decir. La definición formal de límite entonces va a consistir en que ya se va a especificar qué tan cerca debe estar la f de x de este número L, y para lograr esa cercanía, qué tan cerca debe estar el x del número a. Esas palabras de qué tan cerca realmente son distancias, y esas distancias se representan mediante una diferencia. Por ejemplo, vamos a decir el elemento f de x, o sea la regla de correspondencia, al decir qué tan cerca quiero que esté del número L, se va a representar con una diferencia, como la que tú estás observando aquí. Pero como solo me interesa saber qué tan cerca está, eso es una distancia, y la distancia se representa mediante valor absoluto. Por eso aquí le voy a colocar unas barritas de valor absoluto. Y voy a poner que esta sea menor que una cierta cantidad. Aquí voy a poner un círculo porque no sé qué tan menor quiero que sea. Lo que estás dando a entender aquí con esta desigualdad es que tú quieres, ya vas a especificar qué tan cerca debe estar f de x de ese número L. Y al especificar qué tan cerca debe estar ese f de x de ese número L, ya vas a poder especificar qué tan cerca debe estar x de ese número a para conseguir esto. Ahora, para especificar esas distancias de qué tan cerca debe estar f de x de L, si tú observas en la tabla, el L se iba a aproximar con 1, luego 1,5, 1,9, 1,9, 1,99, 9, etc. Cada vez se iba acercando más y más al número deseado que era L. Por ejemplo, aquí ya sabíamos que el número L para esta tablita era el valor de 2. Por lo cual, si tú tomabas esta parte, por ejemplo, aquí f de x valía 1,5. Entonces la distancia sería así, 1,5 menos el valor de límite que es 2. Estarías a valor absoluto de menos 0,5 unidades, que es lo mismo que decir estoy a 0,5 unidades de cerca del valor real del límite. O sea, al utilizar, y aquí para que se lograra esto, ¿cuál fue el valor de x? El valor de x era 0,51 unidades. Y si te das cuenta aquí el número a al cual te ibas aproximando, habíamos dicho que era el 1. Entonces, si tú te das cuenta, tomaste como valor al 0,5 y el 0,5 estaba a 0,5 unidades del número a. Quiere decir que cuando x está a tan solo una distancia de 0,5 unidades del número a, la regla de correspondencia de f de x va a estar a 0,5 unidades de cerca o de distancia del valor real del límite. Vamos a estar alejado esa cantidad de unidades del valor real del límite. Pero observa cómo ahora, si tomas que el valor de x sea 0,9, vas a estar a tan solo 0,1 unidades del número a. Y al estar tu x a 0,1 unidades del número a, tu f de x te da ahora 1,9 y la distancia sería 1,9 menos el valor del límite que sería 2.
Y esto va a quedar como valor absoluto de menos 0.1. Y esto quedaría como 0.1 unidades. Entonces date cuenta que conforme se va acercando tu x al número a, la precisión o la distancia que hay entre f de x y el valor real del límite va disminuyendo. Entonces aquí es donde tú vas a especificar cuánto quieres que sea esta distancia. Si quieres estar alejado a 0.5 unidades, 0.3 unidades, 0.1 unidades, 0.001 unidades, etc. Y al decir qué tan cerca quieres que esté tu f de x del L, ya vas a poder decir qué tan cerca debe estar el x de A. Ahora, para decir qué tan cerca quiero que estés, como estamos hablando de límites, debe ser una distancia muy pequeña. Y por lo tanto, esa distancia muy pequeña se va a representar con la letra epsilon. Esta es una letra griega que se conoce como epsilon. Ahora, esta desigualdad, si te das cuenta, es una notación de desigualdad, va a implicar que también la distancia entre x y el valor del número a también va a ser menor que una pequeña cantidad. Porque si tú te das cuenta, conforme f de x se iba aproximando más al número L, esta x también tenía que aproximarse al número A. Entonces, al dar ya una precisión de qué tan cerca quieres que f de x esté del valor real del límite, también debes especificar qué tan cerca entonces debe estar x de ese número A. Y esa distancia aquí la vamos a representar mediante la letra delta. Se utilizan las letras epsilon y delta porque en matemáticas es costumbre asignar esas letras con cantidades muy pequeñas o relacionarlas. Como aquí estamos hablando de límites, te había dicho que la distancia que debe estar alejada tu f de x del número real del límite debe ser una cantidad pequeña, por eso puse epsilon. Pero eso lo que va a ocasionar es que tu número x también esté alejada una cantidad muy pequeña del valor de a, y esa cantidad muy pequeña la va a representar delta. Entonces estas dos desigualdades son las que nos van a empezar a dar un enfoque formal para lo que es el límite. Antes de pasar a una definición con estas ideas, te voy a dar una pequeña ejemplo, digamos con números, para que puedas entenderlo un poco mejor. La idea de una definición formal de límite es poderla utilizar, por ejemplo, para formular demostraciones rigurosas de las propiedades de los límites y sus resultados. Por eso es que aquí, si tú observas en la diapositiva, te estoy diciendo considera el siguiente límite. Y el primer punto o aspecto importante que debes observar es que ya te estoy entregando el resultado del límite, o sea, te estoy diciendo la respuesta es 10, que si tú lo calcularas fácilmente podrías darte cuenta que pues sí es 10. Pero la idea va a ser ahora demostrar este límite, o sea, demostrar que efectivamente el 10 es un resultado correcto para esta f de x cuando x se aproxima a 2. Para hacer eso podemos pensarlo con palabras de la siguiente manera. Si yo puedo conseguir que mi f de x, que es esto que te estoy encerrando en el círculo, se pueda aproximar efectivamente o esté cerca del número 10, con una determinada precisión, al escoger al número x muy cercano al número 2 pero sin tomar al 2 con una determinada precisión, entonces si yo puedo decir que este límite es verdadero. Va de nuevo. Entonces para demostrarlo básicamente hay que hacer lo siguiente. Si a mí me dan digamos una epsilon, o sea qué tan cerca quieren que esté mi f de x de este número L, entonces si yo logro demostrar o conseguir que esta f de x esté muy cerca del 10 con esta tolerancia deseada, pero al hacer eso implicaría que el número x esté muy cerca del número 2. Si logro conseguir eso, o sea, demostrar esa parte, entonces este límite es verdadero. Es decir, por ejemplo, digamos que epsilon te dijeran a 0.1 unidades. Entonces lo que estamos aquí diciendo en palabras, matemáticamente se va a representar de la siguiente forma. Yo quiero que mi f de x menos L, o sea, mi regla de correspondencia esté a una distancia del número L menor a 0.1 unidades. O sea, yo siempre quiero que mi f de x al aproximarse al número 10 siempre sea menor que esta cantidad, o sea que mi precisión sea o mi tolerancia sea de 0.1 unidades, que siempre sea menor la distancia que 0.1 unidades. Y si yo aquí le doy valores, quedaría 2x, que es el f de x, más 6, menos 10, menor que 0.1. Yo quiero lograr esto, que esta diferencia de f de x menos L sea menor que esta cantidad de 0.1 unidades, o sea, es como mi tolerancia. Y al hacer eso, yo debo entonces, o mi objetivo va a ser encontrar un número delta, tal que va a ser una tolerancia, o sea, este número delta me va a decir qué tan cerca debe estar mi x del número a para que f de x logre estar menos de 0.1 unidades del número real del límite. Si yo puedo encontrar este valor de delta, que en este caso sería x menos 2 porque a vale 2, si logro encontrar ese valor de delta, entonces podré decir que efectivamente mi f de x va a estar muy cercano al L, menor que 0.1 unidades, lo que implicaría que este límite es correcto. Si yo no pudiera encontrar esas tolerancias de delta, entonces quiere decir que este límite no es el verdadero. Gráficamente sería esto. Observa cómo aquí está tu y igual a 2x más 6. Entonces, esta es tu gráfica y aquí está el valor real del límite, que en este caso es 10.
Pero aquí te están diciendo una epsilon. Entonces se cuenta que aquí sería 10 más el valor de epsilon sería 0.1 y aquí sería 10 menos 0.1. Lo que está diciendo es que siempre quiere que al escoger a X lo suficientemente cerca de A, tú siempre quedes cualquiera de esta parte de esta región, porque al caer en cualquier parte de esta región siempre vas a estar muy alejado del valor real del límite, menos de 0.1 unidades. Entonces, nuestro objetivo va a ser que una vez que nos dé la tolerancia de epsilon, tú debas encontrar el valor de delta. De tal manera que al encontrar el valor de delta, supongamos que aquí fuera 0.05 unidades, fuera el valor de delta, tú podrías crear un intervalo a lo largo del eje X, donde si te das cuenta aquí el punto central de nuestro intervalo va a ser el valor al cual te estás aproximando. En este caso sería el número 2, por eso aquí va a ir el 2. Y entonces tú con este valor de delta ya conocido, puedes decir, vas a tener 2 menos 0.05 unidades y 2 más 0.5 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, el 2 menos el 0.5 unidades, si tú haces esa diferencia, te va a dar la cantidad de 1.95. Entonces aquí tendrías este valor aquí, va a ser 1.95 y este valor de aquí va a ser 2.05 unidades. Entonces, mi X debe estar a una distancia de A menor que 0.05 unidades. Gráficamente, eso quiere decir que debo estar en este intervalo. Te lo voy a hacer un poco más amplio para que lo puedas ver. Aquí está. O sea, ya especificaste tu valor de X, de delta. Debe estar a 0.05 unidades para conseguir la tolerancia a epsilon deseada. Eso te va a crear un intervalo aquí. Si te das cuenta, entonces tú puedes escoger cualquier valor que se encuentre en esta zona sombreada. Y al escoger cualquier valor de X de esa zona sombreada, entonces lo que va a pasar ahí es que vas a lograr siempre quedar en esta región deseada. Por ejemplo, si tú tomaras un valor de esta parte que está aquí, cumples con la distancia. La distancia que hay entre el valor que escogiste para X del número A, que es 2, va a ser menor que 0.05 unidades. Y al ser menor que 0.05 unidades, si tú la evalúas ese número en tu regla de correspondencia, date cuenta que la altura va a ser esta, lo que implica que tu valor en Y va a estar a esta dimensión. Y si te das cuenta, esta dimensión entra en esta zona sombreada. Eso quiere decir que estás alejado del valor real del límite menos de 0.1 unidades. Pero si, por ejemplo, tú tomaras un valor de por aquí, que está fuera del intervalo que tú diste como tolerancia, al evaluarlo en tu regla de correspondencia f de x, te va a dar esta altura y te daría este valor. Que si tú observas, este valor ya va a estar muy alejado del número 10. Y lo importante en los límites es demostrar que efectivamente te vas acercando cada vez más al número L y no alejándote. Y aquí te estás alejando. Entonces esa es la idea gráficamente. Cuando nosotros tengamos un valor de epsilon, o sea que ya nos especifiquen qué tan cerca quiere que esté nuestra f de x de ese número L, en este caso que esté a una distancia de menor de 0.1 unidades, tú ya vas a poder encontrar un valor de delta. O sea, ese valor de delta representa qué tan cerca debe estar tu elección de x del número A, que en este caso sería 2, para poder conseguir lo que te está pidiendo aquí, que tu f de x esté alejada del número real, del valor real del límite, menos de 0.1 unidades, que gráficamente creará un intervalo como está aquí. Tú vas a crear aquí un intervalo y cualquier número que tú tomes de esta zona sombreada, excepto el número A, porque ese no nos interesa, recuerda, estamos hablando de límites, al evaluarlo en tu regla de correspondencia, siempre te va a dar un valor que va a estar alejado del valor real del límite, menos de 0.1 unidades. Y entonces nuestro objetivo básicamente es encontrar cuánto debe valer delta para conseguir esto. Y si lo logramos, entonces quiere decir que este límite está demostrado, que este número 10 en este caso es el valor real del límite. Y eso entonces ya te lo voy a plasmar estas ideas en la definición número 6, que corresponde a la definición formal del límite. Y te dice, sea A un punto de un intervalo abierto y sea F una función definida en todo el intervalo abierto excepto posiblemente en A, y sea L un número real, entonces lo que está explicando formalmente esta notación de límite es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si X pertenece al dominio de la función y se presenta esta desigualdad, entonces debe cumplirse esta parte. ¿Qué te quiere dar a entender eso? Bueno, que el límite, visto desde un enfoque formal de esta parte, lo que te está diciendo realmente es que va a existir un epsilon mayor que 0. ¿A qué se refiere el epsilon mayor que 0? O sea, va a haber una tolerancia, por ejemplo 0.1 en este caso, y 0.1 es mayor que 0. O sea, tú vas a estar alejado de tu regla de correspondencia de f de x del número L una cierta cantidad de epsilon, menor que esa cantidad. En este caso, esa cantidad pues, debe ser 0.1 o 0.02, o sea, debe ser una cantidad positiva. Y entonces, al especificar un valor para epsilon, o sea, qué tan alejado quieres que esté el f de x de L, entonces va a surgir un delta. Este delta va a surgir y va a crear esta desigualdad que tú estás observando aquí, que se parece mucho a la que ya habíamos mencionado en esta parte. Pero ¿por qué aquí dice mayor que 0? Bueno,
Porque si tú tienes, por ejemplo, x menos 2 menor que la cantidad delta, al especificar que sea mayor que 0, tú estás dando a entender que esta cantidad de valor absoluto nunca se puede hacer 0, porque si tú recuerdas, un valor absoluto siempre es una cantidad positiva o bien el 0. Y al decir que siempre va a ser mayor que 0 este valor absoluto, estás dando a entender que esta cantidad solo la vas a considerar positiva. ¿Por qué? Porque si fuera 0, implicaría que la x tomara el número 2. Y el número 2 es el número al cual te estás aproximando. Y al hacer 2 menos 2 te quedaría valor absoluto de 0 y eso va a ser 0. Pero ¿por qué esto no nos interesa? Recuerda que en el concepto de límite, cuando decimos x tiende al número a, nunca te interesa realmente que x tome realmente valor de a, sino un valor muy cercano a ese número a, pero nunca al número a. Y al decir nunca al número a, esta desigualdad que está aquí no puede hacerse, porque si aquí pones el 2, estarías diciendo que ya estás tomando el número a y a mí no me interesa el número a. Por eso es que aquí se especifica mayor que 0 para hacer un énfasis en esa parte de que nunca te va a interesar como tal tomar a ese número a. Entonces esta parte no interesa y por eso se pone el mayor que 0. Y eso es lo que te dice el límite en un enfoque formal. Si ya te especifican qué tan cerca quieres que tu f de x esté del número L, entonces va a surgir forzosamente una delta. Esa delta es qué tan cerca debe estar tu número x del número real a para conseguir esta epsilon deseada. O sea, que estés tan alejado de esa epsilon como te lo está pidiendo. O sea, que ese alejamiento entre f de x y el número real del límite L esté a menos de esa tolerancia deseada de epsilon. Y esa sería esta desigualdad. Y entonces, al encontrar esta desigualdad, debe cumplir eso que te dije. O sea, la tolerancia de epsilon deseada, que tu regla de correspondencia esté alejada del número L menos que esa cantidad. Ahora vamos a pasar a un pequeño ejemplo para que tú puedas ver esto ya aplicado como tal a un ejercicio. Bueno, vamos a resolver este ejercicio, que es el ejemplo de lo que acabamos de ver en nuestra teoría. Vamos a demostrar formalmente que este límite es verdadero con un valor de epsilon de 0.1 unidades. Para comenzar estos ejercicios de una manera, digamos, formal, vamos a iniciar con el siguiente texto. Sea f de x igual a 2x más 1, recuerda que esta es tu f de x, para demostrar que el límite, cuando x en este caso tiende a 2, de f de x es igual a 5, que es la respuesta que nos están dando en esta parte, ponemos una coma, debemos probar que para todo epsilon, voy a poner aquí que para todo epsilon mayor que 0, existe, ponemos aquí, existe un delta mayor que 0, tal que el f de x menos L sea menor que epsilon, siempre que x pertenece a los reales y x menos a sea menor que una cantidad delta y al mismo tiempo mayor que 0. Ese va a ser nuestro texto introductorio. Te lo explico porque lo ponemos así. Dice, la solución para demostrar formalmente esto es comenzar con el siguiente texto. Primero especificar quién es tu f de x. En este caso sea f de x igual a 2x más 1. Para demostrar que el límite cuando x tiende a 2 de f de x efectivamente es igual a 5, debemos probar que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. O sea, en este caso nos van a dar una tolerancia, en este caso 0.1, y al darnos una tolerancia debemos poder encontrar un valor para delta. Es decir, que tan alejados debemos quedar nuestro x del número 2. Ya que al encontrar esa delta, entonces vamos a poder garantizar que la diferencia entre nuestra f de x y el valor real del límite siempre va a ser menor que esta epsilon dada. Y para ello pues hay que encontrar el valor de delta. Como en el ejemplo del video de la teoría inicial con la que te estuve explicando esto de epsilon y delta. Entonces, este texto te da como clave que estas son las dos desigualdades con las que tú debes partir. Vamos a sustituir valores. La primera desigualdad es f de x menos L menor que epsilon. En este caso, tu f de x es 2x más 1. Le vas a restar el valor de L. L recuerda que es el resultado del límite, en este caso de 5. Y esto va a ser menor que epsilon. Y tu otra desigualdad, que es en este caso x menos a, te va a quedar entonces aquí como x menos 2, porque a es el número al cual se aproxima x. Y esto aquí va a ser mayor que 0 y al mismo tiempo menor que delta. Bueno, ya que sustituiste para encontrar esta delta, recuerda en este caso epsilon ya te la están dando, el objetivo es encontrar la delta adecuada.
Te lo comento de esta forma. Yo voy a resolver esto utilizando los símbolos epsilon y delta y no voy a utilizar exactamente el valor de epsilon que es 0.1. Hasta finalizar todo el proceso ya voy a sustituir a epsilon por su valor real. Lo voy a trabajar así porque en la mayoría de los casos no te dan un valor en específico para epsilon, por lo cual todo va a quedar en delta, va a quedar en términos de epsilon. ¿A qué me refiero? Bueno, vas a hacer la resta que te indica aquí el f de x menos l. Si te das cuenta va a quedar 2x, 1 menos 5 va a ser menos 4. En este caso menor que epsilon. Si tú observas aquí al hacer la resta tienes un factor común. Puedes factorizar aquí adentro del valor absoluto. Puedes factorizar al 2 y te va a quedar 2 por x menos 2. Todo esto menor que epsilon. Y aquí voy a tomar las propiedades de valor absoluto. Concretamente la propiedad que dice valor absoluto de a por b se puede escribir como valor absoluto de a por valor absoluto de b. Entonces esto va a quedar como valor absoluto de 2 por el valor absoluto de x menos 2 menor que epsilon. Entonces valor absoluto pues es de 2 es 2 y por lo tanto va a quedar 2 por valor absoluto de x menos 2 menor que epsilon. Y esto a su vez el 2 puede pasar a dividir a epsilon y vamos a tener que valor absoluto de x menos 2 es menor que epsilon sobre 2. Nota algo curioso, nosotros cuando factorizamos y hacemos toda la simplificación de la resta de f de x menos l, resulta que en el valor absoluto queda la forma de x menos a. Es decir, esta forma y esta forma son la misma. Lo que quiere decir que si esta parte y esta parte son la misma, lo que está en el lado derecho son lo mismo. Es decir, delta es igual a epsilon sobre 2. Y este es el valor de delta adecuado para el valor de epsilon. Esa sería la respuesta. Si quieres entregar tu respuesta ya con números, tendríamos que el valor de delta va a ser igual a 0.1 sobre 2. Entonces, tú lo que puedes hacer ahí es simplemente dividir el 0.1 entre 2 y darte cuenta que te va a dar 0.05. Es decir, aquí el valor de delta es 0.05. Ese valor de delta adecuado para garantizar que 2x más 1 siempre va a estar a una distancia del valor real del límite que es 5, va a estar a una distancia menor que 0.1 unidades. Vamos a verificar esto para ver si es verdad. Para ello vamos a pasar a lo que es GeoGebra y vamos a graficar este 2x, en este caso más 1, para que te lo explique ahí cómo funciona esto. Bueno, ya aquí en GeoGebra observa cómo esta recta en color verde es la gráfica de la función 2x más 1. Recordando los datos del problema, nos decía que teníamos que probar que efectivamente este límite, que era 5, la respuesta era verdadero. Para ello nos dieron un valor de epsilon que era igual a 0.1 unidades y nuestro objetivo fue encontrar el valor adecuado para delta para esta epsilon, de tal manera que al encontrar el valor de delta nosotros vamos a decir qué tan cerca debe estar x del número 2 para garantizar que el 2x más 1 va a estar a una distancia del valor real del límite menor que 0.1 unidades. Gráficamente esto quiere decir lo siguiente: el número a en el eje x aquí está, es el número 2. Tú aquí lo que vas a crear va a ser un intervalo. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en color rosado, va a ser de aquí hacia acá. Esta orilla de primer intervalo te lo va a dar realmente lo que va a ser 2 menos delta. Y este punto de aquí te lo va a dar lo que es 2 más delta. Entonces, en este caso, si tú haces 2 menos delta, te va a quedar que es igual a 1.95. Y en esta parte, 2 más delta te va a quedar 2.05. Porque delta vale 0.05. Entonces, el resultado del límite nos está diciendo que aquí es un 5. Y el epsilon, en este caso, es 0.1. Entonces vamos a decir que esta parte que está aquí, o sea, estoy exagerando con las distancias nada más para que se note. Esta parte sería 5 más epsilon. Y esta parte que está aquí sería 5 menos epsilon. Se hace 5 más epsilon y 5 menos epsilon para ver el intervalo que te pide la tolerancia de 0.1 unidades. En este caso, al decir que voy a estar en este intervalo, si tú observas epsilon vale 0.1, si a 5 le quitas el 0.1, te va a quedar 4.9. Si tú le agregas el 0.1, te va a quedar 5.1. En otras palabras, para demostrar que efectivamente este límite es correcto, o sea que el 5 es correcto, nosotros debemos garantizar que siempre el 2x más 1 va a quedar a una distancia del límite real menor que 0.1 unidades cuando x se aproxime al número 2. Pero para saber de qué tan cerca debe estar x del número 2 para garantizar que 2x más 1 se acerque al 5 menor que 0.1 unidades, tú debes encontrar el valor de delta, que en este caso habíamos dicho que es 0.05 unidades.
Y ese intervalo, al decir que delta es 0.05 unidades, me da a entender que yo puedo tomar valores que van desde el 1.95 hasta el 2.05. Y cualquier valor que yo tome del 1.95 al 2.05 me va a garantizar que efectivamente voy a cumplir esto, que 2x más 1 esté tan cerca del 5 a una distancia menor que 0.1 unidades. Eso lo quiere decir. Probemos un número que esté en este intervalo. Por ejemplo, 1.98. Vamos a decir que aquí está el 1.98 y claramente 1.98 está entre 1.95 y 2.05. Entonces, si tú evalúas tu función en el 1.98, te va a quedar 2 por 1.98, en este caso, más 1. Y esto, si tú lo introduces, digamos, a tu calculadora, te vas a dar cuenta que la respuesta simplemente va a ser 4.96. Y entonces 4.96 en el eje Y está aquí adentro del intervalo de 4.9 a 5.1. Sí está, va a estar como por aquí más o menos. Aquí está el 4.96. Quiere decir que se cumplió. Al tomar este valor, me quedé en esta parte. O sea, si nos estamos acercando, el valor que resulta al tomar un valor que está a menos de 0.05 unidades del valor de A, resulta que el 2x más 1 efectivamente estuvo a una cantidad menor que 0.1 unidades del valor real del límite, que es 5, porque la cantidad que nos dio fue 4.96. Y si tú haces 5 menos 4.96, te vas a dar cuenta que la distancia era 0.04, que era una cantidad menor que 0.1. Estamos bien. Entonces, toma otro valor de por aquí, digamos, otro que tú quieras. Obviamente no puedes tomar el número A porque estamos hablando de límites. Nunca nos interesa valor específico de A, solo los que están cercanos a él. Otro valor cercano aquí podría ser el 2.01, por ejemplo. Bueno, 2.03 vamos a pensar. 2.03 es un intervalo o un número que se encuentra en este intervalo, de acuerdo al delta que señalamos. Entonces, lo que me quiere dar a entender es que si yo evalúo ahora mi función en el 2.03, lo que me debe quedar a mí es un valor que esté dentro de este intervalo, o sea, un número que esté a menos de 0.1 unidades de distancia del valor real del límite. Vamos a verlo, vamos a evaluarlo. Va a quedar 2 por 2.03 más 1. Observa cómo estoy evaluando ese 2.03 en tu función original. Y vas a tener 2 por 2.03 más 1. Y eso te va a quedar 5.06. La respuesta aquí va a ser 5.06. ¿Y 5.06 se encuentra aquí? Sí, va a estar más o menos por acá. Aquí está el 5.06. Entonces vemos cómo efectivamente al seguir tomando un valor de este intervalo, nuestra f de x se convirtió en 5.06. Y ese 5.06 está alejado del valor real del límite, que en este caso el valor real es 5, está alejado a una distancia menor de 0.1 unidades. O sea que estamos cumpliendo con el criterio para epsilon que nos pidió este problema. Si tú, por ejemplo, tomaras un valor de por aquí o de por aquí fuera de este intervalo, lógicamente ya te va a dar un valor para f de x a una distancia más grande del 0.1 unidades del valor real del límite. Entonces, como podemos observar, esta delta es adecuada. Es adecuada en el sentido de que pudimos crear un intervalo de tal manera que escoger ahí valores para x, son valores que están muy cerca de este número a que es el 2, logramos encontrar en la función un valor que está alejado del valor real del límite una cantidad menor que 0.1 unidades. Como logramos crear este intervalo, es decir, encontramos el valor de delta en términos de la epsilon deseada, entonces este límite es correcto. Efectivamente, la respuesta de límite queda demostrado que es el 5. Repasamos entonces los pasos para encontrar esa delta. Lo primero que tienes que hacer es colocar tu texto introductorio y estas dos desigualdades son las que nos van a dar la pauta para poder encontrar a delta. Trabajo los símbolos de epsilon y delta porque los problemas en la mayoría de los casos no te van a dar un valor en específico para delta, pero para epsilon. Pero si tú observas, al trabajar solo con los símbolos de epsilon y delta, vas a obtener un valor para delta en términos de epsilon. Y esa sería tu respuesta. En caso de que ya te digan el valor numérico de epsilon, solo bastaría con sustituirlo en tu fórmula de delta en términos de epsilon, y así vas a poder encontrar el valor numérico de delta. Pero si no te dieran el valor numérico de epsilon, bastaría con dejar la respuesta aquí delta en términos de epsilon. Para encontrarlo, pues hay que aplicar estas dos desigualdades. Te vas a apoyar principalmente en la que dice f de x menos l, ya que al hacer un poco de álgebra, concretamente factorizaciones, te vas a dar cuenta que vas a lograr adquirir la forma del x menos a, y así encontrar una relación, como aquí hubo, entre delta y entre epsilon, que se convertiría en tu fórmula. Y nota una ventaja más de expresar a delta en términos de epsilon, o sea, cuando no se especifica una epsilon determinada.
Cuando tú tienes ya delta en términos de epsilon, ya te pueden dar cualquier valor de epsilon, no solo 0.1, te podrían decir inclusive que epsilon fuera igual a 0.00005. Y para encontrar, por ejemplo, a delta, bastaría con que tú simplemente sustituyeras esto en epsilon, lo dividas entre 2 y así obtienes el valor de delta. Entonces cualquier epsilon que tú te den, ya con esta fórmula puedes encontrar cuánto debe valer delta para cumplir con la epsilon que te estén dando. Recuerda, te repito, en la mayoría de los problemas no nos especifican el valor de epsilon, por eso al final el resultado esperado para delta va a estar en términos de epsilon. O sea, algo como esto, puede ser delta igual a epsilon sobre 5, delta igual a 7 veces epsilon, no sé, algo por el estilo puede quedarte.